Bueno, bienvenidos a Conversando con Seferino. El día de hoy tenemos al doctor Carlos, que él tiene un amplio trabajo en temas de agroecología, de manejo de recursos naturales, también ha sido comunicador en la jornada por varios años. Es un apasionado de la vida, ¿no? Yo creo que sí. Y bueno, el día de hoy el tema es la licenciatura en agroecología y soberanía alimentaria. Cuéntenos un poco, doctor Carlos, ¿cómo le surge esta idea o cómo usted ve la necesidad de impulsar una licenciatura en agroecología y soberanía alimentaria? Bueno, primero gracias por la entrevista, Seferino. Yo debo decir que no es una idea eh, mía estrictamente, si bien he insistido en ello, es una idea colectiva, ¿no? Que surge a partir de la discusión con profesores, profesoras de la Universidad de la Cruzada Intercultural, con directivos, directivas de la misma UBI, y que se ve que se vio finalmente como eh, una necesidad, pero también una forma de poder incorporar esa sabiduría tradicional que existe alrededor de los agroecosistemas, lo que llamaba el maestro Hernández X la agricultura tradicional. Y bueno, finalmente se impulsó colectivamente, ¿no? En su momento se discutió un poco con Gunther Dietz, con quien estaba como directora, Chantal Messeger, Helio García, en fin, ha sido una discusión muy amplia, pero también una participación muy amplia de muchas y muchos profesores de la UBI, ¿no? Sí, yo he insistido por mucho tiempo en la creación de esa carrera, pero no soy el único, ¿no? Ha sido un trabajo en equipo muy, muy importante y sobre todo que me parece también ha tenido el apoyo te digo, de las y los directivos de la UBI y también en su caso de la rectora, ¿no? Ahora, en este momento. Yo creo que eso también es importante destacar, pues, para el origen de esta carrera que ha ido evolucionando poco a poco. Claro, claro, o sea, es bien interesante ver cómo ya desde el inicio de la idea, ¿no? Tenemos diferentes opiniones, diferentes personas. Incluso Sí, podríamos hablar de que ya está siendo transdisciplinar la misma idea, ¿no? De tener esa licenciatura. sí, de hecho, fíjate que ha habido mucha, mucha discusión, yo creo que muy rica. Para algunos, a veces sucede que va lento el proceso, sí, pero yo creo que ese proceso de discusión desde cómo lograr un equilibrio entre entre experiencias educativas, como le llamamos en la Universidad de la Cruzana, a las materias, cómo lograr un equilibrio entre aquellas materias, digamos, que pueden ser humanísticas, aquellas que son estrictamente técnicas, tú estás en la parte económica y de repente se ven muchos números y cosas así, este, que tiene que ver con números, estadística, por ejemplo, fue una discusión ahí de si incluir o no estadística, diseños experimentales, incluir partes cuantitativas en, por ejemplo, el estudio de la diversidad biológica, la agrobiodiversidad, y cómo incluir la parte humanística sin que además perdiera la carrera el sentido intercultural y dialógico que busca la UBI, ¿no? De origen, ese intercambio de conocimientos con las culturas originarias. Entonces yo creo que eso ha sido bien, bien interesante y por supuesto la participación, ahorita te decía de, sí, profesores y profesoras de la UBI, pero también de muchos y muchas interesados en estos temas dentro y fuera de la universidad, ¿no? Patricia Jerez, Gerardo Latorre, Eka Boe, en fin, nos han completado el conjunto de materias o de experiencias educativas que se están estructurando. Aún seguimos, fíjate, la preocupación de todas y todos
tener lo mejor posible el plan de estudios, que ahorita estamos rediseñando algunas experiencias educativas, o más que rediseñando, terminando de diseñar, perdón, y hemos revisado contenidos que no se repitan en otras materias y que expertas y expertos nos pueden ayudar de otras instituciones. Puedo mencionar Chapingo, Ecosur, en fin, para poder afinar los contenidos, ¿no? Y que no se oferte cualquier cosa, pues, y que se oferte además una carrera que tenga sentido para las diferentes regiones de la UBI, aunque se inicie de manera, o bueno, aunque más bien empiece la carrera en tal vez una de las sedes, no en todas, ¿no? ¿Y cómo ha visto el involucramiento, por ejemplo, de los jóvenes hacia la agroecología, hacia estos temas? Porque si bien podemos ofertar el mejor programa de agroecología, que hasta a mí me gustaría Sí. inscribirme, estoy bien honesto, ¿no? Pero ahora, ¿cómo le hacemos para que, o cómo le han pensado hacerle para que este acercamiento de los jóvenes a esta carrera se dé? Bueno, mira, yo creo que de entrada en la UBI llegan chicos, chicas de comunidades pertenecientes o que ellos pertenecen a pueblos originarios y entonces ya traen ese aspecto cultural en su memoria. Yo creo que en parte se trata de revivirlo, ¿no? De decir, a ver, está ese aspecto ahí, lo tenían en abuelos, abuelas, etcétera, y se trata un poco de revivirlo y de retomarlo. Ahora sí, con algunos aspectos técnicos, con unos avances de la ciencia, tanto antropológica como agronómica, biológica, ecológica, que nos permitan lograr, yo creo que algo muy importante, ¿no? Primero, eh, conservar esos recursos, la agrobiodiversidad, que han conservado además y que han mejorado por siglos los pueblos originarios, pero que también nos permitan mejorarla, ¿no? Porque lo cierto es que estamos enfrentando problemas muy, muy fuertes, estructurales, y que yo creo que merecen, a partir de, por ejemplo, esta carrera, repensar, repensar cómo se hace la producción de alimentos, no solo en México, en Veracruz, sino en el mundo, ¿no? Y de alimentos me refiero no solo a plantas, también a animales. Hay una, recientemente estaba revisando con esto del virus que nos ha detenido un poco, eh, que hay una, que puede haber, no es una hipótesis, que puede haber una relación entre la forma como estamos produciendo los alimentos con uniformidad genética, destruyendo la agro y biodiversidad, con la propagación de este virus, ¿no? Porque cuando encuentra uniformidad genética, por ejemplo, en las grandes granjas porcinas o avícolas, entonces el virus se propaga rapidísimo y en contacto con los humanos, pues más, ¿no? Es una hipótesis, hay que comprobarla, pero esto tiene que ver entonces, o tendría que ver con la forma como hemos estado produciendo alimentos, al menos en los últimos 35 años, 38 años, y que nos ha llevado al calentamiento global, bueno, estamos enfrentando prácticamente la sexta extinción masiva de la historia de la Tierra. O sea, desde el Cretácico no veíamos, bueno, nunca vimos en el Cretácico qué pasó, ¿verdad? Lo suponemos a través de estudios. Pero si estos estudios son ciertos, pues desde el Cretácico no habíamos enfrentado, o no, más bien la Tierra no había enfrentado a algo parecido. Y lo estamos provocando los seres humanos. Eso nos tendría que llevar, me parece a mí, a reflexionar cómo hemos estado, lo digo un poco en plural, porque sí nos corresponde algo de responsabilidad a algunos, aunque también hay de responsabilidades a responsabilidades, ¿no? Por supuesto, Estados sí. Unidos, Rusia, China tienen una responsabilidad tremenda con la humanidad por todo lo que han provocado, ¿no? En cuanto a contaminación, en fin. Pero yo creo que también los demás tenemos que pensar cómo contribuimos, por un lado, y cómo llevamos a una, me parece a mí que es ya importante, impostergable, cómo llegamos a una discusión
de, a lo mejor primero en México, qué modelo de país queremos, con qué sistema económico, cómo queremos producir alimentos. Y yo creo que ahí toma eh, ¿cómo se dice? Forma el segundo epíteto de la carrera, ¿no? Soberanía alimentaria. Mucho de lo que creemos es que a partir del respeto al territorio y la cultura de los pueblos originarios, pues se tiene que lograr primero la soberanía alimentaria. Si no Sí, pones en claro, riesgo todo, pones en riesgo todo. O sea, eso claro, de claro. depender de terceros para que nos den lo que necesitamos comer, esta política de las eh, ventajas comparativas, que hasta el sexenio pasado el secretario de Agricultura se atrevía a decir que era mejor sembrar o cultivar arándanos que maíz, ¿no? Y que él estaba orgullosísimo de que productores de Michoacán y Jalisco pues ya hubieran cambiado la siembra de granos por arándanos o zarzamoras. ¿Y por qué? Porque dice, eso deja dinero, no volumen Claro, de claro. producción, sino dinero. Y recientemente, te digo, estaba revisando, es bien bonito cómo a partir de leyendas prehispánicas, Alfredo López Austin nos indica que en algún momento, no recuerdo bien ahorita el nombre del soberano, eh, no azteca, sino ¿cómo se llama? Creo que de Xochimilco, de alguna de esas partes, lo castigan los dioses, les gana digamos, un encuentro de pelota prehispánica, y entonces le dicen a él que qué quiere, ¿no? Y él dice joyas en lugar de pedir maíz, por ejemplo. Y entonces los dioses lo castigan por querer eh, apropiarse de joyas en lugar de comida, de un elemento Claro, esencial, ¿no? claro, y en Entonces, ese sentido, perdón, ajá, no, dime, eh, dime. la concepción incluso de la riqueza, ¿no? Por ejemplo, desde los funcionarios, Sí, ahora ha cambiado un poco, ¿no? Por ejemplo, también en los economistas, personalmente, y con el movimiento de economistas por el futuro, sí, nosotros tratamos de dar esta visión distinta, volvamos a las ventajas comparativas, ¿no? Que la sí. ventaja comparativa sea sostenible, o sea, que haya el aspecto sí económico porque tenemos que generar riqueza para comprar algunos productos que no podemos producir, pero Ujú, también social y por supuesto ecológico, ¿no? Ya sí, decir, una ventaja comparativa un poco más holística. sí, ahora fíjate que, digo, eso está a mucha discusión, pero a mí me parece que también Zygmunt Bauman y Bordoni, que tocan el tema en algunos de sus libros, eh, que habla acerca de estos desequilibrios económicos, dicen que en buena medida lo que estamos viviendo es el poder, se ha sobrepasado el poder de muchas empresas que ahora actúan a partir de lobbies, de crear leyes, aliándose con legisladores y legisladoras que pueden favorecer leyes que pues, a ellos también los favorezcan. Y entonces el Estado, que desde estos 38 años que comenté hace rato, ha venido perdiendo fuerza, presencia, el Estado, entendido como todo el aparato gubernamental, ha Ah, ok. perdido esa fuerza, esa presencia, y entonces ya no puede tener el poder de decisión para tomar ciertas directrices políticas, ni tampoco tiene el poder económico para llevarlas a cabo, ¿no? Entonces yo Entonces creo es que ahí sí, donde la academia, por ejemplo, y las comunidades pueden crear un contrapeso, ¿no? En ese sentido, en el que nosotros, precisamente a través de la soberanía alimentaria, decidamos qué producir, cómo intercambiarlo incluso, ¿no? Eso es algo de exacto. la propuesta en la que abona su licenciatura, que, bueno, la idea de la licenciatura. Sí, de hecho por ahí va porque, bueno, es parte de lo que se aborda es también esta creación, por ejemplo, de cooperativas, de cómo administrar una cooperativa, ya no una empresa tal cual, en esta visión de revolución verde,
sino más bien en esta visión agroecológica que busca primero, te digo, la soberanía alimentaria, la, la seguridad en lo que se va a producir, y yo creo que al mismo tiempo la salud, ¿eh? Porque si me apuras, esto tiene que ver con la producción no solo sustentable, sino saludable también de alimentos, que finalmente es bien interesante cuando uno hace esta revisión de trabajos respecto a esta pandemia que estamos viviendo, cómo la disminución de la diversidad biológica, de la agrobiodiversidad, de la forma como nos alimentábamos antes, tiene efectos, se tienen que investigar más, por supuesto, pero tiene efectos muy importantes, por ejemplo, en lo que comes, cómo nos han cambiado los hábitos alimenticios y eso se refleja en nuestra flora intestinal, que de repente la gente no lo piensa mucho. Y entonces tú tienes una flora intestinal diferente, ¿no? A partir del consumo de comida chatarra, la flora también cambia y entonces te haces más propenso a diferentes enfermedades, entre otras las inflamatorias, por ejemplo, que ahora han dicho mucho que algunos que padecen enfermedades inflamatorias, pues pueden también ser propensos al ataque del COVID, ¿no? Del COVID-19. Entonces es bien interesante cómo puede ser bien, una carrera como esta podría abrir muchas puertas desde mi punto de vista positivas para que no solo Veracruz, sino esperaríamos que los chavos, chavas pudieran tener influencia en muchos lugares positivas, ¿no? Para este proceso de producción de alimentos sanos y que derive no solo en la autosuficiencia alimentaria, sino también en una salud adecuada para la gente. Y una duda que me surge es, si bien va a estar establecida en alguna zona de la UBI, ¿van a tener la posibilidad de abrir su matrícula a personas que no sean de las zonas de la UBI? Sí, eventualmente, ¿eh? O sea, digo, ahorita, como tú sabes, todas las instituciones educativas se enfrentan limitantes económicas y esa será ya una decisión que se tome después. La idea es abrirlo primero, inicialmente, en alguna de las sedes de la UBI, pero posteriormente, conforme se pueda ir fortaleciendo la parte de recursos humanos e infraestructura, pues podrá abrirse en otras sedes de la UBI, pero la idea es que no solo sea para exclusivo para la gente de los pueblos originarios, sino también quienes se puedan interesar en este tipo de carrera, ¿no? Claro, claro, porque pues si bien la agroecología da para todos, ¿no? Tanto para quienes nos gusta meter las manos en la tierra y decir, ¿sabes qué? Voy a sembrar, voy a cortar, a todo lo que podemos hacer ahí en el área agro, digamos, A directamente, echar, a como echar a para perder a quien, veces. claro, claro, pues si no, ¿cómo se aprende, no? Pues sí. Decía el Pero maestro también, Hernández X, tanteo, tonteo. necesario, necesario. Sí. Pero también tenemos quienes, por ejemplo, les apasiona la fotografía y pueden Ujú, ir y ahí ejercer su profesión, ¿no? O los estudiantes sí, de historia, o los profesionales de antropología, de matemáticas, incluso, ¿no? Crear unos modelos ahí. Cosas muy exacto. interesantes, ¿no? A partir de una perspectiva agroecológica dentro de una persona, ¿no? Sí, yo creo que, fíjate, que esto que mencionas, las matemáticas, que a veces se les tiene mucho miedo, y que además tiene como esta idea de que si tú metes matemáticas en algo de cálculo, de lo que sea, ya te volviste muy positivista, ¿no? Yo no creo, yo creo que el reto precisamente es lograr ese equilibrio entre la parte, sí, que nos den datos duros, que llaman algunos, con las matemáticas, la estadística, etcétera, y toda la parte de la ciencia tradicional, que puede ser a veces para algunos muy anecdótica, pero que tiene mucha esencia, mucha profundidad, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos esos vasos vinculantes entre una y otra? A mí me parece que ese es un reto que todavía tenemos, porque yo recuerdo que eso también nos lo decía
en algún momento Hernández X, te estoy hablando de allá de los 80 del siglo pasado, ¿no? Todavía ni nacía. Sí, imagínate. Entonces, yo estaba chavo, no me preguntes cuántos años tenía, pero, pero sí, creo que ese reto sigue ahí, ¿no? Y a mí me parece que a veces, lo que tenemos que abrir es nuestra mente para decir, a ver, ¿cómo logramos esos vasos vinculantes y ese equilibrio entre aprovechar lo que nos puede dar la matemática, lo que aportan todos los pueblos originarios para beneficio de esos pueblos originarios, ¿no? Porque aquí yo creo que algo que este, muy importante a destacar en la carrera que hemos insistido es honradez, honestidad, responsabilidad para con las comunidades y ese conocimiento, ¿no? Porque ha habido gente que dice, bueno, pues entonces, digo, he conocido casos, ¿no? Pues se va a una comunidad o a un lugar en donde encuentras, por decirte algo, microorganismos, pues vamos a patentarlos. A ver, no, espérame, no puedes patentarlos porque aunque las comunidades no conozcan ese detalle, ¿no? De que están esos microorganismos ahí que pueden ser benéficos, esas comunidades los han conservado por siglos. Alguien puede decir inconscientemente, sale inconscientemente, pero los han conservado y las Y comunidades saben tienen, cómo hacerlo, ¿no? claro, y si tú quieres hacer algo así, tienes que informarlas primero, ¿no? Eso es bien importante. Claro, claro. Y eso, por ejemplo, responde también a muchas convenios, por ejemplo, el convenio de la biodiversidad del CBD, ¿no? Sí, bueno, que tiene ahí mucho, el mismo protocolo de Nagoya, tienen muchos recovecos que, aunque Vandana Shiva dice que es un paso adelante, híjole, yo tengo mis dudas, porque también es una forma de poder apropiarse de la diversidad biológica, de la agrobiodiversidad, y luego patentarla, ¿no? Y resulta que Sí, ya los pueblos originarios, que son los que dieron o los que fueron conservando y mejorando esa agrobiodiversidad o hasta la diversidad biológica, luego ya no la pueden usar porque ya está patentada. Y tú dices, no, no se vale, no se vale. Yo creo que eso es, habrá que estudiarlo con mucho cuidado, ¿no? sí, 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 precisamente eso comentamos hace unos días con unos compañeros de la Red Mexicana de Jóvenes por la Biodiversidad, pero bueno, Ahí, algo importante que a mí me parece también es el capital humano, ¿no? O sea, el talento que se va a tener en los sí, profesores, porque los profesores son punta de lanza, ¿no? Porque sí, pueden transmitir este espíritu, este sentir de corresponsabilidad, ya no te de, escucho. No te escuché. Lo último, ¿me ¿pueden escucha? ¿Me repetir? escucha? Ahora sí, ya. Este sentido de corresponsabilidad, de pertenencia y distintos valores que se necesitan, ¿no? Para echar a andar la agroecología, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de profesores son los que están buscando ahorita? Pues fíjate que, bueno, de entrada quienes están ahí, quienes hemos colaborado, tenemos como este bagaje, digamos, de que hemos trabajado con pueblos originarios. Hay muchos chicas egresadas de la UBI que están participando y que eso también es importante porque tienen compromiso con sus comunidades y esta visión, ¿no? ¿Quiénes, sí hemos platicado, quiénes podrían llegar a integrarse a la carrera? Pues sí tendrían que tener esta visión, ¿no? Porque sería contraproducente incorporar, creo yo, a personas que tengan una visión revolución verde, pues entonces no tiene sentido. Sí, yo creo que tiene que ser gente que tenga experiencia en este campo, pero además que sí tenga este sentido de compromiso con las comunidades y también de la claridad de que vamos a buscar, estamos en la búsqueda de un modelo diferente, ¿no? O sea, no es, vamos a insertarnos a la globalización, no es la producción, decía alguien, no es la producción, o discutíamos más bien con algunos, no es la producción ecológica de alimentos solamente, sino el objetivo primordial, te repito, es primero la seguridad alimentaria.
Si después logras excedentes o lo que quieras, maravilloso, y puedes además encontrar mercados justos, puedes ofrecerle a la gente comida sana, en fin, ¿no? Pero lo primero yo creo que es quitarse de la cabeza que vamos a competir y vamos a... No, 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 a ver, espérame. Lo primero es lograr esa autosuficiencia alimentaria, ¿no? Entonces yo sí creo que también se van a necesitar profesores y profesoras que tengan esa visión, que estén muy bien preparados, por supuesto, en la parte agroecológica, pero que también tengan esa visión y la visión también de respeto hacia los pueblos originarios, ¿no? Claro, claro, claro. Ujú. Y sin duda el estado de Veracruz produce de esos profesores, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Mira, otros estados también, pero sí, yo creo que aquí en Veracruz también podemos tener, o sea, no está cerrado a que solo sean veracruzanos, ¿no? Sino, Claro, claro. yo creo que gente que quiera aportar, pues, así es. Y bueno, ya pasando a un nivel como que más personal, ¿no? Sí. A mí me gustaría saber qué representa en este momento impulsar esta licenciatura para el doctor Carlos Ávila, ¿no? Que, repetimos, tantos años luchando por el maíz, viendo los agroecosistemas, llevándolos en la academia, no estar involucrado con las comunidades. Sí, pues mira, yo he compartido con compañeros de la UBI, otros compañeros, que te digo, ha sido una idea colectiva, por supuesto, pero el hecho de estar participando en esta idea colectiva, de sí haberla impulsado al principio y que hayamos coincidido en esta idea muchos profesores, profesoras, y seguirla adelante, pues es casi como un sueño hecho realidad, ¿no? Falta todavía un poquito, pero ahí va, porque llevamos, te digo, varios años en el diseño. eh, sí es como un sueño hecho realidad y cuando se vea ya la carrera en función, pues ya podemos decir, wow, ya están. Y luego al salir las primeras generaciones, ¿no? Sí, creo que es como un sueño que se va haciendo realidad. Todavía falta algunos pasos, no hay que cantar victoria, Claro, claro. pero, pero creo que va tomando muy buena forma, muy, muy buena forma, te digo, con ese compromiso de profesoras, profesores, no solo, insisto, de la UBI, sino también de otras eh, entidades de la misma UB, entidades externas, te puedo poner el ejemplo de Chapingo, gente que nos ayuda de la UAM Xochimilco, que han opinado, en fin, y que además nos han dicho que es de mismo agroecología de Chapingo, nos han dicho, ¿sabes qué? Es diferente esta carrera. Hay chavos bueno, al menos uno que está en la UBI en Huasteca, que egresó de Chapingo, de agroecología, y sí, esta carrera tiene una diferencia importante con aquella, ¿no? Porque algunas veces nos decían, no, es que quieren copiarla, no, no queremos copiarla, simplemente queremos conocer programas de estudio para ver, valorarlos, ver ver qué abordan, pero por supuesto darle una personalidad propia a esta carrera, ¿no? Y eso yo creo que sí ha sido un sueño compartido con los demás. Y mira, y ahora que se están como que que están convergiendo todas estas iniciativas, tanto como desde la sociedad civil que se impulsa la agroecología, hoy desde la academia, y ya es sabido, ¿no? Que existe desde el gobierno federal el programa de transición agroecológica y Ujú. patrimonio cultural. ¿Cómo Sí, ves? ¿Qué te parece a ti esta complementariedad entre estos elementos? mira, me parece bien. Yo espero que pueda haber apertura para que el programa no sea un programa impuesto, sino que sea un programa en estos términos de, de, de trabajo con los pueblos originarios, pues que sea un programa en donde se escuche, se vean otras opciones si es que existen, y que además haya yo creo que algo importante que comentaba con profesores de ECOSUR, es que tenemos información
buena información de casi cada región del país. Entonces, si tenemos esa región, digo, esa información, hay que aprovecharla. Yo creo que podemos hacer adaptaciones a los diferentes modelos sin salirnos del objetivo principal. Podemos hacer adaptaciones de acuerdo con las características de cada región, ¿no? Biocultural. Y de ahí extenderlo a otras regiones, porque finalmente no creo que se tenga que quedar nada más en las regiones bioculturales importantes del país, sino que sean ejemplos para que se puedan imitar en otros lugares. Digo, aquellos grandes productores como los de jitomateros de Sinaloa o maiceros de Sinaloa, pues no sé si puedan adoptar algunos, pero a lo mejor sí, tal Pues vez sí. esperemos, ¿no? También que a pesar Esperemos que sí. de que son como que los grandes, los dominantes, pues Sí, finalmente vean, ¿no? Que hay incluso hasta mayores rendimientos en el sí. uso de técnicas agroecológicas, ya aunque no se adopte la visión completa, pero que se vea esto, ¿no? Sí, ahora fíjate que hemos conocido productores importantes de maíz, que tienen, por ejemplo, sus propias semillas, ¿eh? Nada de transgénicos, nada, tienen sus Wow. propias semillas, aunque finalmente sí aplican un poco este modelo de revolución verde con fertilizantes, etcétera. Y pues sí, no es lo mismo que ellos que tienen 10, 12 toneladas por hectárea de maíz. Pues acá, por ejemplo, en la Sierra de Santa Marta, que cuando bien te va, pues 2 y media toneladas, ¿no? En fin, yo creo que es ir trabajando, pero también me parece que sí el Estado, entendido como lo que te decía hace rato, ese ente que tiene todas las instituciones que representan al gobierno, tendría que pensar en invertir en educación, ciencia y tecnología, ¿no? Y mejorar las capacidades humanas en las instituciones públicas de investigación sobre todo. Claro, claro. Somos poquitos haciendo investigación. Más o menos para cuándo tienen como que pensado el lanzamiento y de la licenciatura y más o menos si ya tienen todo lo que necesitan, vaya. O sea, las instalaciones, los presupuestos, los profesores. Bueno, lo primero es que esté lista toda la carrera, ya la malla curricular, etcétera, e ir viendo lo demás. Instalaciones se tienen en las diferentes sedes de la UBI, pero habrá que también determinar, ya esta será una determinación de las autoridades, donde se inicia, ¿no? Este, yo creo que todavía nos falta un poquito, pero te digo, lo primero es tener el documento, ¿no? El documento listo, bien afinado, y que tenga la suficiente solidez académica para ser presentado. Muy bien, doctor Carlos. ¿Algo que le Ujú. gustaría agregar? Pues mira, agradecerte. Yo espero que ya pronto, bueno, ya en algún momento te podré compartir, oye, ya está listo esto y ya va a arrancar en tal lugar, porque será para muchos un sueño hecho realidad, ¿no? Todavía está en ciernes, pero creo que va más o menos bien desde mi punto de vista. Y ojalá que podamos también, a mí me parece muy importante lo que te decía hace rato, sentarnos como colectividad, muchos, uno de repente dice todos y esto es imposible, pero sí al menos muchos, a pensar el modelo de producción que hemos seguido en los últimos años, no solo en México, sino en el mundo, y pensar también, bueno, ¿qué camino es el que nos queda? ¿No? ¿Por dónde podríamos seguir como humanidad? Yo creo que Enrique Dussel, un gran filósofo, profesor de la UAM Xochimilco, decía hace poco, es un imperativo ético. Yo coincido plenamente con él, es un imperativo ético. Él decía también, lo que hemos olvidado los seres humanos, por un lado te voy a decir lo que él decía y otra cosa que decía Hernández X. Dice, hemos olvidado que somos producto de la naturaleza. En ese sentido somos
hijos de la madre tierra, ¿no? Aunque nos creamos la parte evolutiva más importante de la creación, no Pero vale pues por nada. si lo creemos, pues, hay que actuar como tal, ¿no? Claro, bueno, digo, desde el nombre científico que nos pusimos, ¿no? Homo sapiens sapiens. Uf, este, a veces no lo demostramos mucho. Y lo otro que yo creo que también hemos olvidado, decía el maestro Hernández X, somos animales angiospermicos, es decir, gracias, dependemos de las plantas, de las angiospermas en general. Obtenemos algunos productos de gimnospermas, pero en general dependemos de las angiospermas para nuestra sobrevivencia. A menos que haya algún ser humano que fotosintetice, pero no lo conozco todavía. Yo tampoco, Entonces, pero igual. pues yo creo que eso, tenemos que tener esa claridad, y sobre todo en las ciudades, ¿no? En las grandes ciudades donde se han olvidado, nada más van al súper, jalan productos de aquí y de allá, sin importar, a veces no se piensa mucho cómo se produce. Ahora se tiene que pensar más porque muchas cosas se producen además con hormonas, en fin, con diferentes productos que no nos favorecen la salud. Yo creo que por ahí ese imperativo ético lo tenemos que retomar para sí hacer propuestas de hacia dónde tendríamos que ir como humanidad y encontrar nuevos caminos civilizatorios, ¿no? Yo creo que ya Sin es duda. urgente. El planeta nos lo pide a gritos. Bueno, el hecho de que ahorita nos hayamos detenido en todo el mundo Que estemos aquí, y ¿no? de Que que no de nos podamos repente, ver. sí, O no, sea, déjate eso. Fíjate que no sé si te han llegado, pero a mí me han llegado muchos videos tomados en Barcelona, en diferentes lugares, en donde se ven animales que no se atrevían a salir porque estaban los humanos ahí. sí. Desde delfines, osos, venados, en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que esos son así destellos, señales que da la naturaleza para decir, a ver, seres humanos, si se comportan un poco más racionalmente, si consumen menos, si se meten en nos han impuesto eh, muchas necesidades. Es decir, pongo como ejemplo los celulares, los teléfonos celulares. Pues se inventaron, bueno, primero para el ejército, por supuesto, pero después para facilitar la comunicación, ¿no? Bueno, y ahora tienes un montón de aditamentos que si cámaras con quién sabe cuántos píxeles, y yo digo, a ver, espérame, y bueno, antes de eso, si de repente dice alguna marca por ahí famosa, ¿no? Sale el número no sé qué de celular y la gente va, aunque cueste 25,000 pesos, a endeudarse para comprar el celular último modelo, aunque el otro le sirva, ¿no? Hemos dejado de tener la conciencia de que tal vez lo regale, estoy de acuerdo, pero a lo mejor pasa a ser basura, ¿no? Y lo voy a desechar. Y es basura que a lo mejor sirve. Y por el otro lado también las empresas, también muchas, estas mismas que fabrican los famosos teléfonos o máquinas de la manzanita, no es publicidad, sino porque no, fíjate que el asunto es que tú buscas que te arreglen uno de esos aparatejos y te dicen, pues no, es que ya no hay piezas, ¿no? Ahí hay una anécdota bien interesante de una periodista española, leí alguna vez en El País. Decía ella, no podía encontrar alguien en Europa que me arreglara mi celular. Total, para no hacerte el cuento largo, ella con su celular al que le tenía mucho cariño, va en alguna ocasión a Cuba, a esta isla aislada, digo, bueno, una isla es así, pero perdón por ¿cómo se llama? Por repetir las Sí, palabras, porque, ajá. va a Cuba y entonces más bien bloqueada, quise decir, bloqueada económicamente durante muchos años, y se encuentra de repente un lugar ahí en La Habana que decía, se arreglan celulares, lo cual le sorprendió mucho, ¿no?
Entonces se acerca y le dice al que estaba ahí, oiga, ¿y me podrá arreglar este celular? Sí, por supuesto. Bueno, el cubano este técnico se lo arregló. ¿Y sabes cuánto le costó? Un USB, creo que de 16 gigas. Entonces, de que hay compostura, pero nos imponen consumir, 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 y eso se va luego a la basura. Y hemos contaminado el planeta terriblemente. Y como ese ejemplo, uf, hay miles, ¿no? Y en los países desarrollados más. Por supuesto. Y la agroecología viene a ser una respuesta, ¿no? A todas estas situaciones que estamos viviendo, incluso para el momento de las personas que se pueden quedar sin empleo, las personas que están teniendo hambre en este momento. Sí. Eh, Sí, yo creo que algo que tenemos que pensar y que, por ejemplo, está haciendo muy bien Miguel Escalona allá en Jalapa, es el impulsar la agricultura periurbana, ¿no? La producción de alimentos en azoteas, en casas, en pequeños espacios, que te permita tener más o menos a la mano algunos alimentos sanos y que puedan aliviar un poco esto, ¿no? Yo creo que los siguientes, no sé, supongo que ya lo está pensando Miguel, es cómo lograr una organización que permita además una producción más extensa y a lo mejor que esa producción se reparta equitativamente entre los participantes, ¿no? pues fíjate, Sí, en este momento se está impulsando la iniciativa de los grupos de apoyo para la producción de alimentos en casa, que sí, estamos sí, organizados a través de WhatsApp, ¿no? Utilizando estas sí, tecnologías. sí. Con Y Miguel, ¿no? exactamente, Ujú. exactamente. De ahí nació la iniciativa Ecosustenta y la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Y ahora hay quienes tenemos la oportunidad, ¿no? De compartir nuestra experiencia con otras personas que van iniciando o que ya tienen un poco de conocimiento, pero quieren mejorar sus espacios, ¿no? Claro, pues muy bien. Y eso yo creo que son iniciativas interesantes que ojalá también se pudieran volver, este, sí, impulsar. Yo creo que es muy importante que se sigan impulsando independientemente, pero que también sean ejemplos de políticas públicas, ¿no? Porque de esa manera, siendo una política pública, se expande todavía más el asunto, me parece a mí. De hecho, en la entrevista con el doctor Ramón Mariaca, él nos comentaba cómo se va a estructurar la política pública y va a ser validada por las personas y para las personas, ¿no? Y Ujú. Jalapa va a ser uno de los primeros sitios en los que se van a crear estos foros, ¿no? Ah, qué Para bueno. precisamente ver esos temas. O sea que eso es lo que da mucho gusto, ¿no? Saber que tanto el gobierno federal como, repito, la academia, sociedad civil organizada, Sí, estamos como que acercándonos a un mismo camino hacia la sostenibilidad o como lo quieran vernos la perspectiva. sí, sí. Sí, pues ojalá. Yo espero que también haya algunos cambios ahí en la Secretaría de Agricultura, porque, pues, no sé, a lo mejor digo algo políticamente no correcto, pero este, el secretario de Agricultura tiene una historia de protransgénicos que, bueno, esperemos que no quiera actuar en ese sentido, ¿verdad? Pues ya no hay forma, ¿no? No hay momento de actuar pro transgénicos. Yo creo, ya la Tierra dice, pues ya nos está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Ya tenemos las propuestas también. Sí. Bueno, y déjate, yo creo que es todo el paquete, ¿eh? Porque ya la Organización Mundial de la Salud comprobó, ya aceptó más bien que el glifosato es un agente que causa cáncer. O sea, antes lo decían, puede causar, no, ahora ya aceptaron que causa. Y eso, pues bueno, es un producto eh, eh, usado a diestra y siniestra en México para erradicar plantas que en muchos casos, ahí del ejemplo que comentábamos hace rato, erradicas plantas no deseadas, pero al mismo tiempo otras que podrían ser un alimento muy bueno, como los quelites o las verdolagas, ¿no? Por mencionar unos. Plantas medicinales, en fin, yo creo que sí hay ahí señales muy importantes. Además del, por supuesto, el causar cáncer, paraquat está Ujú. asociado, se asocia con
el mal de Parkinson, y paraquat también es muy usado en el campo, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, sí, sí. así que bueno, pues, tenemos mucho por hacer todavía. Sí, claro, pero pues ya con estas, como lo decía, destellos, ¿no? De luz que vamos teniendo en conjunto, que vamos impulsando de varios, algunos décadas, otros llevamos años, otros hoy están sabiendo qué es la agroecología, ¿no? Sí, Pero creo que sí vamos por un muy buen camino. sí, yo también creo que sí. Digo, soy optimista de que espero que me toque verlo, oye, porque este, me acuerdo que con el maestro Hernández X decíamos, vamos para allá y no sé qué. Híjole, qué trabajo ha costado. O sea, de repente uno ve que parecen empeorar las cosas, pero es como dice Kuhn, ¿no? En la estructura de las revoluciones científicas. Se tiene que ir acumulando, acumulando, acumulando evidencia de que el modelo no funciona, de que esos paradigmas son equivocados y de que otros paradigmas son posibles, ¿no? Y yo creo que el paradigma de la agroecología es muy posible y hay que seguirlo, me parece a mí. Sin duda, sin duda. Pues bueno, doctor Carlos, ha Bueno, sido un gusto poder platicar con usted, conocer un poco más de gracias. esta Igual, licenciatura y que nos haya regalado un poco de su tiempo dentro de sus actividades. con mucho gusto, Seferino. Y pues cuídate mucho en estos tiempos, que todo vaya bien y estamos en comunicación. ¿Sale? Ya está. Órale. Bueno, Hasta luego. cuídate mucho. Chao.